Muy buenas tardes, amigos y amigas. Aquí nuevamente tenemos al historiador y político Napoleón Vilaboa, representando su programa por YouTube, Napoleón Vilaboa, analista político por YouTube. Tenemos aquí a nuestro amigo y hoy vamos a tocar las elecciones que recientemente, ayer domingo, se hicieron en Costa Rica y queremos, aparte de Costa Rica, vamos a hacerle otras preguntas más, pero por lo pronto queremos saber qué piensa Napoleón Vilaboa de este triunfo de la presidenta de Costa Rica. Adelante, Napoleón. Eh, Buenas tardes, Rigoberto. Buenas tardes. Eh, Ante todo, dar las gracias por esa oportunidad que me das de comunicarme con esos miles de seguidores que tiene nuestro periódico, el Internet, que se intitula Napoleón Vilaboa, analista político por YouTube. Hay una cosa siguiente. Estoy de verdad muy contento, estoy muy alegre y creo que así estarán también todos los latinoamericanos y los seres humanos que de verdad queremos de que triunfe en el mundo la democracia, de que triunfe en el mundo la libertad, no solamente la libertad política, sino también la libertad económica. El triunfo de la candidata presidencial tica costarricense, Laura Fernández Delgado, es un triunfo no solamente para los costarricenses que quieren que haya democracia, que haya libertad y que haya sobre todo prosperidad en nuestros países, sino para toda la gente del mundo que de verdad desea de que el mundo marche por los caminos que deben ser, es decir, los caminos de la derecha democrática. El triunfo de la candidata Laura Fernández, Fernández Delgado, ha sido un triunfo de todos nosotros. Estamos muy contentos. Esta candidata que era la aspirante por el partido Pueblo Soberano, pues simplemente tuvo un triunfo espectacular frente a las tradicionales políticas tipo izquierdizante que desgraciadamente han perjudicado tanto económica como políticamente a los pueblos hermanos de Iberoamérica. El triunfo de Laura ha sido una cosa espectacular. Hay que reconocer que el pueblo costarricense es un ejemplo no solamente para América Latina, sino para toda América y para todo el mundo. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, aquí en el condado de Bay, vamos a hablar más concretamente, el condado de Bay salen a votar de 12 al 15% de la población. En cambio, dando una demostración de civismo político no muy común en nuestro planeta, el 70% del pueblo costarricense votó en estas elecciones, que le dio de verdad un triunfo a lo que es la derecha democrática, representada por el partido de esta gran líder, que al fin y al cabo es el partido del Pueblo Soberano. Yo tengo unos contactos muy especiales con el pueblo costarricense y con Costa Rica. Tengo 2 hijos nacidos allí, un varón y una hembra, nacidos en Costa Rica. Aparte de eso, cuando tenía apenas 18 años de edad, invitado por el presidente y líder de la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba, la FEU, José Antonio Echevarría, fuimos a Costa Rica a defender al pueblo costarricense, a la nación costarricense, de la invasión que desde Nicaragua, que es el vecino de Costa Rica, había enviado el expresidente costarricense Calderón Guardia
en una extraña alianza con los somocistas y al mismo tiempo con los miembros del Partido Comunista de Costa Rica. Esa fue una alianza muy extraña, porque simplemente este señor, cuando Calderón Guardia fue presidente de Costa Rica, pues simplemente la gente bautizaron su gobierno como el Caldero comunismo, porque este señor, que no era un hombre de izquierda, o sea, al contrario, posiblemente era un hombre ideológicamente de derecha, a pesar que nosotros personalmente a él no lo conocimos, aunque sí conocimos después a su hijo. Pero este señor simplemente se alió con el grupo de los Somoza, que gobernaba dictatorialmente allá a Nicaragua, y con la alianza también con los comunistas costarricenses. Y este señor, por ejemplo, invadió con su gente, que invadió a Costa Rica. La Federación Estudiantil Universitaria de Cuba, la FEU, entonces presidida por ese gran líder, el gran líder del pueblo cubano, el que fue José Antonio Echeverría, simplemente llevó a un grupo de estudiantes y de cubanos democráticos y de buena fe, simplemente a Costa Rica a defender la democracia y la soberanía del pueblo costarricense. Yo, a nombre de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios de Cuba, pues acompañé a José Antonio Echeverría a defender la soberanía y la libertad y la independencia de la nación costarricense, de la invasión que estaban haciendo en ese momento los miembros del Partido Comunista de Costa Rica, que se habían refugiado allá en Nicaragua, junto con la gente del gobierno de los Somoza y con otros elementos también que verdaderamente eran delincuentes comunes, más que delincuentes políticos. Entonces hice amistad con José Pepe Figueres, que era el presidente a la sazón de Costa Rica, y aparte de eso, el líder que era el que se oponía a los comunistas allá en Costa Rica, entonces, y que combatía lo que se llamaba el Caldero comunismo, que era la alianza extraña, rara, contradictoria entre el dictador señor Calderón Guardia, los comunistas y el régimen también dictatorial que existía en ese momento allá en Nicaragua. Desde aquella época, desde 1955, yo iba todos los años a Costa Rica porque había hecho muy buenas amistades, no solamente con Pepe Figueira, que era el líder máximo del Partido de Liberación Nacional, sino también con Luis Alberto Monge y con otros dirigentes también de la gente que quería, se oponía que hubiera una dictadura comunista allá en la tierra costarricense. Hay que recordar lo siguiente: Costa Rica es un país bello, es un país que, como todos los países, seguía más que por las constituciones escritas, sino por las costumbres. Entonces la costumbre en Costa Rica y la tradición en Costa Rica es que sea un país democrático. Los costarricenses son gente que simplemente, cuando tienen un problema político, se sientan, negocian, discuten y al fin y al cabo llegan por medios pacíficos a soluciones que son beneficiosas a última hora y a primera hora también a la nación costarricense. Yo creo que Costa Rica, junto con el caso en Centroamérica, el caso de Costa Rica, y en el caso de Sudamérica, el caso de Uruguay, son dos ejemplos de lo que deberían ser todos los países iberoamericanos. En Uruguay, un país con tradición de tipo democrática, y entonces igualmente Costa Rica es un país también con tradición de tipo democrático. Costa Rica se independizó anteriormente, que pertenecía
al desaparecido Imperio Español, no por la fuerza, sino por medio de una negociación. Los ticos siempre han tratado de buscar los caminos cívicos del diálogo pacífico, del diálogo constructivo para construir su país. Entonces han creado una tradición en Costa Rica de que Costa Rica es un país democrático, un país que soluciona sus problemas mediante la negociación, mediante el diálogo, porque señores, lo más alejado que se puede haber de que es una guerra civil, que siempre son negativas para todos los países, es simplemente el diálogo, la negociación. Yo creo que la gran solución de los países para no tener que derramar ríos de sangre, como desgraciadamente siempre ocasiona las guerras civiles, es el dialogar, el sentarse, el negociar, para buscar por caminos de paz, por los caminos de la armonía, por los caminos del amor a la patria, simplemente soluciones que hagan feliz y que se hagan más libres a los pueblos. El caso de Costa Rica es un caso único, yo siempre lo he tenido como un gran ejemplo. Costa Rica es un país pequeño en tamaño geográfico, pero en historia Costa Rica es un país que es un gigante, porque es un ejemplo para toda América Latina. Yo creo que la solución de todos los problemas de América Latina, especialmente los de Centroamérica, y especialmente como cubano, en la situación cubana, hay que negociar pacíficamente, porque a Cuba no hay que llevar el odio, a Cuba hay que llevar el amor, a Cuba hay que llevar la paz, a Cuba hay que llevar la democracia, a Cuba hay que llevar simplemente la libertad económica, porque sin libertad económica nunca vamos a tener en Cuba una libertad de verdad política. Señores, la democracia, la libertad política tiene que estar basado sobre lo que es la libertad económica. No hay ningún país que tenga un sistema de tipo totalitario, quiere decir, un sistema socialista en donde el Estado interviene en la economía. Es un país próspero, es un país que progresa. Los países, para poder progresar, necesitan no solamente que tengan la libertad política, sino sobre todo tienen que tener una base de libertad económica. Por eso, honestamente, yo creo que Costa Rica es un gran ejemplo para toda Centroamérica y para toda América Latina. Por eso estoy muy contento, honestamente, de que la nueva presidenta de Costa Rica, la líder del partido Pueblo Soberano, que se llama Lourdes Fernández Delgado, haya ganado con una abrumadora mayoría de votos las elecciones presidenciales de Costa Rica. Honestamente, yo creo que es un ejemplo para países mayores de Costa Rica geográficamente, pero que entonces en estos momentos, de verdad, que la gran grandeza de Costa Rica, que en eso es un pequeño país, pero un gigante, simplemente por su tradición democrática. Ojalá algún día Cuba llegue a tener un sistema como político y económico como el que tiene actualmente Costa Rica. Gracias a Dios, todos los intentos socialistoides que habían en Costa Rica se están eliminando y que está de verdad resplandeciendo el sol de la libertad económica, y que Costa Rica llegue a ser un país de verdad con una amplia democracia basada en la libertad económica. La libertad económica, ¿qué quiere decir? La libertad del que da el sistema económico capitalista, que es el único sistema que hace que los países progresen. Yo, como cubano demócrata, como cubano de derecha, pero que democrático, apoyo y aplaudo simplemente, y estoy muy contento por la victoria que ha tenido la gente, las fuerzas de
la derecha democrática costarricense. Ojalá Dios coja a Costa Rica y le impulse para que sirva de ejemplo a los demás países hermanos de Centroamérica, de Iberoamérica y de todo el mundo, para que en el mundo haya libertad. Pero recuerden, para que haya libertad política debe haber basada esta sobre la libertad económica. Los fenómenos que se han dado, por ejemplo, cuando la gente habla del milagro alemán o el milagro japonés o el milagro de otros lugares, siempre están basados en milagros económicos, pero basados ¿qué? En la libertad económica, en el respeto a la propiedad privada, porque el sistema económico capitalista es el único que trae libertad, grandeza y felicidad a los pueblos del mundo. Viva la democracia, viva la libre empresa, viva la propiedad privada, y al fin y al cabo estas son las bases para que en el futuro haya libertad política en el mundo, pero esta tiene que estar basada en la libertad económica. Amén y amén. Ven acá, Napoleón, una pregunta, ya que siguiendo la misma línea, Sí. se dice de que ella probablemente imponga la misma política o una política parecida a la que tiene Nayib Bukele en El Salvador. Correcto. Hay una cosa siguiente. Yo he vivido varias veces en Costa Rica, y entonces fui víctima allí de 2 asaltos que me hicieron a la propiedad en que yo estaba y robaron. El grave problema que tenía Costa Rica es que se había hecho demasiado floja el problema de la represión policial en contra de la delincuencia. Pero entonces parece que el pueblo costarricense ha simplemente reaccionado frente a eso. E igual que hizo el pueblo de El Salvador, en Costa Rica, el pueblo quiere de que el gobierno tenga mano dura con los delincuentes y que al mismo tiempo tenga simplemente toda la ayuda que pueda para las personas decentes. Porque, señores, una cosa son las personas decentes y otra son los delincuentes. Yo creo que con los delincuentes hay que ser implacable, sobre todo con el problema de la importación, del problema del uso de drogas en nuestros países. El grave problema que tiene los Estados Unidos en este momento no es la amenaza militar que puedan hacer Rusia o China, porque sabemos que los Estados Unidos en estos momentos en una guerra convencional son invencibles. Ni China, ni Rusia, ni todos los demás países de tipo totalitario, de tipo dictatoriales, pueden ganarle en una guerra convencional a los Estados Unidos. Ahora bien, hay que evitar que en este país simplemente la corrupción debiliten al pueblo norteamericano y permitan que los elementos delincuenciales pues simplemente lleguen a controlar a este país. Y porque el grave peligro de los Estados Unidos no son las amenazas militares de Rusia y China, sino la amenaza de una subversión de tipo inmoral, como la que pretenden los carteles de la droga en este país. Porque saben que esta es la única, la base mejor que tienen ellos para poder acabar con la grandeza de este país. Porque, señores, recuérdense una cosa, en el siglo XX y el siglo XXI son 2 siglos que simplemente son un siglo de Estados Unidos. Y entonces los Estados Unidos históricamente son el país más poderoso que ha conocido el mundo, tanto militar como de todo tipo, tanto militar como económico. Los Estados Unidos es el país más grande que ha conocido de la especie humana en nuestro planeta. Napoleón. Yo honestamente quiero y apoyo cualquier gobierno que tenga una política como la que en estos momentos va a imponer allá en Costa Rica la nueva presidenta elegida por el pueblo tico, que se llama Lourdes Fernández Delgado. Napoleón,
Se nos está acabando el tiempo y solo queremos añadir algo a este enfoque. ¿Cómo crees que ahora esta administración nueva que va a tener Costa Rica se va a manifestar en toda Latinoamérica y cómo la va a ver el presidente Trump para una política en Latinoamérica? Bueno, yo creo que el presidente Trump, yo creo que es un hombre políticamente inteligente, va a apoyar y va a respaldar en todo lo que pueda a la nación costarricense. No solamente a Costa Rica, sino también Uruguay, porque son dos ejemplos de lo que debería ser toda América Latina. Bueno, pues con eso terminamos nuestro programa el día de hoy. ¿Quieres mandar algún mensaje final, Napoleón? Pero simplemente a mis hijos nacidos allá en Costa Rica y entonces el pueblo costarricense, honestamente, tengo muchos amigos costarricenses, he vivido muchas veces en Costa Rica, amo Costa Rica, quiero Costa Rica, me gusta Costa Rica. Costa Rica hay que recordar lo siguiente, es un país que aparte de sus riquezas naturales y tener en el Valle Central una de las mejores tierras cultivables del mundo, Costa Rica es un país que merece, por la democracia de su pueblo y el civismo de ese país, por su pacifismo, pues simplemente merece un destino mejor, como el que seguramente va a alcanzar bajo el mando de la nueva presidenta Lourdes Fernández Delgado. Entonces, con esto terminamos. Muchas gracias, amigos y amigas, por sintonizar, y recuerden de regalarnos un like, y si no se han suscrito todavía, pues suscríbanse y déjenos sus comentarios. Hasta pronto y buenas noches.